Nosotros somos el equipo número 3 y estamos conformados por Albanalí García López número 11, Sayuri Yubitsa Gascón Valdés número 12, Ana Paula Guerrero Ochoa número 13, Ana Sofía Guerrero Ochoa número 14 y Juan Carlos Herrera Murrieta número 15. Y hoy vamos a exponer sobre la tabla comparativa del título 4, capítulo 1, de los artículos 98 y 99 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En esta presentación veremos las obligaciones que tienen los trabajadores y las obligaciones que tienen los patrones respecto a los artículos 98 y 99 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Veremos algunas de sus diferencias, como por ejemplo que los trabajadores deben de hacer declaraciones anuales y cómo los patrones deben de efectuar retenciones. Observaremos algunas de sus diferencias y también podremos encontrar algunas similitudes. A continuación se mostrará la presentación con el fin de comprender la importancia de estos artículos. Artículo 98. Los contribuyentes que obtengan ingresos señalados en este capítulo, además de efectuar los pagos de este impuesto, tendrán las siguientes obligaciones. Fracción 1. Proporcionar a las personas que les hagan los pagos a que se refiere este capítulo los datos necesarios para que dichas personas los inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes, o bien, cuando ya hubieran sido inscritos con anterioridad, proporcionar su clave de registro al empleado. Fracción 2 del artículo 98. Solicitar las constancias a que se refiere la fracción 3 del artículo 99 de esta ley y proporcionarlas al empleador dentro del mes siguiente a aquel en el que se inicia la prestación del servicio, o en su caso, al empleador que vaya a efectuar el cálculo del impuesto definitivo o acompañarlas a su declaración anual. No se solicitará la constancia al empleador que haga la liquidación del año. Fracción 3 del capítulo 98. Presentar declaración anual en los siguientes casos. A. Cuando además obtengan ingresos acumulables distintos de los señalados en este capítulo. B. Cuando se hubiera comunicado por escrito al retenedor que se presentará declaración anual. C. Cuando dejen de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año del que se trate, o cuando se hubiesen prestado servicios a dos o más empleadores en forma simultánea. D. Cuando obtengan ingresos por los conceptos a que se refiere este capítulo de fuente de riqueza ubicada en el extranjero o provenientes de personas no obligadas a efectuar las retenciones del artículo 96 de esta ley. E. Cuando obtengan ingresos anuales por los conceptos a que se refiere este capítulo que excedan los 400.000. Fracción 4 del artículo 98. Comunicar por escrito al empleador antes de éste los efectúe el primer pago que les corresponda por la presentación de servicios personales subordinados en el año de calendario de que se trate, si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el subsidio para el empleado, a fin de que ya no se aplique nuevamente. Bueno, según el artículo 99, quienes hagan pagos por los conceptos a los que este capítulo se refiere tendrán las siguientes obligaciones. Una de ellas es efectuar las retenciones señaladas en el artículo 96 de esta ley, que dice que están obligadas a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta de impuesto anual. Y quienes hagan pagos por concepto de gratificación anual, participación de utilidades, primas dominicales y primas vacacionales, podrán efectuar la retención del impuesto. Otra de ellas es calcular el impuesto anual de las personas que les hubieran prestado servicios subordinados en los términos del artículo 97 de esta misma ley. Este artículo dice que el impuesto anual se determinará disminuyendo de la totalidad de los ingresos obtenidos en un año.
de este mismo calendario. Al resultado obtenido se le aplicará la tarifa del artículo 152 de esta ley. Esto con la finalidad de determinar si existe impuesto a cargo o a favor para cada uno de sus asalariados. Otra es expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo, ya que en la fecha que se realice la erogación correspondiente, los cuales podrán utilizarse como constancia o recibo de pago para efectos de la legislación laboral a que se refieren los artículos 132, que vendría siendo fracción 7 y 8, y el 804, que vendría siendo el primer párrafo de la fracción 2 y 4 de la Ley Federal de Trabajo. En el artículo 132 de la fracción 7 dice que expedir cada 15 días a la solicitud de los trabajadores una constancia escrita del número de días que el trabajador y del salario percibido. En el número 8 dice que expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empresa dentro del término de 3 días o una constancia escrita relativa a sus servicios. Y el artículo 804 de la fracción 2, la lista o rayas de nóminas a personal o recibos de pagos de salarios. Y en la fracción 4 dice que los comprobantes de pago de participación de utilidades de vacaciones y aguinaldos, así como aportaciones y primas de seguro social. Otra obligación de los patrones sería solicitar, en su caso, las constancias y los comprobantes fiscales a que se refiere la fracción anterior a las personas que contraten para prestar servicios personales subordinados a más tardar dentro del mes siguiente a aquel en que se inicie la prestación del servicio, y deben cerciorarse que estén inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. Adicionalmente, deberán solicitar a los trabajadores que les comuniquen por escrito antes de que se efectúe el primer pago que les corresponda por la prestación de servicios personales subordinados en el año de calendario de que se trate. Si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el subsidio para el empleo, esto con el fin de que ya no se aplique nuevamente. Otra obligación que tienen los patrones es solicitar a las personas que contraten para prestar servicios subordinados es que les proporcionen los datos necesarios a fin de inscribirlas en el Registro Federal de Contribuyentes, o bien, cuando ya hubieran sido inscritas con anterioridad, les proporcionen su clave del citado registro. Otra obligación sería proporcionar a más tardar el 15 de febrero de cada año a las personas a quienes les hubieran prestado servicios personales subordinados, entregar constancia y el comprobante fiscal del monto total de los viáticos pagados en el año de calendario de que se trate, por los que se le deba aplicar lo dispuesto en el artículo 93, fracción 17 de esta ley. Y si recordamos lo que dice la fracción 17 del artículo 93, es que los viáticos, cuando sean efectivamente erogados en el servicio del patrón y se compruebe esta circunstancia con los comprobantes fiscales, pues sean correspondientes. Fracción 7. Presentar ante las oficinas autorizadas a más tardar el 15 de febrero de cada año una declaración proporcionando información sobre las personas que hayan ejercido la opción a la que se refiere la fracción 7 del artículo 94 de esta ley en el año de calendario anterior, conforme a las reglas generales que al efecto expida el SAT. Recordemos que la fracción 7 del artículo 94 dice
que los ingresos obtenidos por las personas físicas por ejercer la opción otorgada por el empleador o una parte relacionada del mismo puede adquirir, incluso mediante suscripción, acciones o títulos valor que representen bienes. También dice, el ingreso acumulable será la diferencia que exista entre el valor del mercado que tengan las acciones o títulos valor sujetos a la opción al momento en el que el contribuyente ejerza la misma opción y el precio establecido al otorgarse la opción. A continuación, presentaremos la información de manera sintetizada en una tabla comparativa. En la parte derecha se encuentran las obligaciones de los trabajadores del artículo 98 y en la parte izquierda las obligaciones de los patrones del artículo 99. Conclusión. Como equipo llegamos a la conclusión de que al realizar este trabajo pudimos conocer más a fondo de las obligaciones que se tienen al ser contribuyente y al ser patrón. Estas obligaciones están conformadas por diferentes artículos pero correspondientes a la misma ley. Comprendimos que hay diferencias y similitudes entre las obligaciones de un patrón y de un contribuyente. Estas obligaciones son muy importantes. Este trabajo fue realizado por alumnos de quinto semestre de bachillerato de especialidad de contabilidad, siguiendo los lineamientos propuestos por el docente con el fin de desarrollar en el alumno habilidades y aptitudes que nos sirvan en nuestra vida laboral y cotidiana.